unos minutitos antes del inicio de la excelente presentación de los doctores para comentarles que estamos casi cerrando la inscripción para el primer curso de este año de ecografía multisistémica para residentes de terapia intensiva en su modalidad básica, y seguramente en los próximos días les estaremos pasando novedades sobre el estado final y sobre la modalidad, digamos, del avanzado. Igualmente, cualquier duda o consulta se pueden comunicar al correo electrónico o a través de nuestras redes sociales, sobre todo para obtener más información. Bueno, en el día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes profesionales que son de México. Ahí dejaron sus datos a través del Twitter, la verdad es que está muy buena la página. Vamos a tener el placer de escucharlos ilustrándonos sobre un tema muy complejo, sobre todo en el manejo de la terapia intensiva, que es la endocarditis. Vamos a iniciar con el doctor Eduardo Tomás y luego vamos a continuar con Oscar Ramírez. Un placer tenerlos con nosotros. Cuando gustes, Eduardo, iniciamos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema de endocarditis infecciosa, un tema que sigue siendo de gran incidencia, como ya lo mencionaba la doctora, en las terapias intensivas, en las salas de hospitalización de nuestros países, y por eso la importancia. Y hemos decidido darle un doble enfoque el día de hoy, porque creemos que es precisamente ese enfoque el que se debe de dar o mostrar cuando hablamos de imagen dirigida a la endocarditis y a nuestros pacientes. Inicialmente yo les voy a hablar un poco sobre esta perspectiva infecciosa, es decir, en quién vamos a sospechar que pueda tener endocarditis, y también qué claves nos va a traer el ultrasonido o qué ayuda para poder llegar precisamente a este diagnóstico. Pueden dar a la siguiente, por favor. Vamos a establecer en un inicio la definición, un poco de epidemiología, y hablar sobre generalidades de qué es y por qué importa tanto la endocarditis infecciosa. Pero sobre todo vamos a dirigir la charla del día de hoy a los puntos clave en el diagnóstico y en la sospecha a través del ultrasonido, del ecocardiograma. Recordemos bien que tenemos que tomar en cuenta que para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa tendremos que tomar la parte clínica, la parte de imagen y también la parte microbiológica, podríamos decirlo de esta manera. Tenemos como definición que la endocarditis infecciosa va a ser aquel cuadro inflamatorio que afecta a las estructuras, ya sean valvulares o ya sean del endocardio. Se tiene también otra definición o un sinónimo o otro dato que podemos tener que afecta exactamente lo mismo, pero hablando de los grandes vasos próximos al corazón, como pueden ser la arteria pulmonar y la aorta, en la cual pues podremos encontrar también conocida como endarteritis, y que al final pues estaríamos hablando de una entidad parecida, de un origen similar y también de un abordaje y un tratamiento similar. La epidemiología va a depender mucho, y eso también tiene que ver entonces aquí la importancia de por qué hemos decidido tratar el tema de la endocarditis. ¿Por qué? Porque hace años se trataba solamente de sospecharla en pacientes con cardiopatías complejas o en pacientes graves, etcétera. Pero tenemos una incidencia y una epidemiología que varía dependiendo de las patologías que acompañen a nuestro paciente. Podemos tener en población general, población sana, una incidencia de 5 a 7 casos por cada 100,000 años paciente. Este es un dato que epidemiológicamente se toma, ya que precisamente también un paciente puede recurrir, es decir, un paciente que ha tenido ya endocarditis nuevamente puede presentarla. Entonces hablaríamos también casi de un dato de años que pasan sin recurrencia, sin presentar una endocarditis, etcétera. Por eso ahora sí que tomamos esta unidad de medida para compararla. Después podríamos ir avanzando en cuanto a aquellas deficiencias, en cuanto a aquellas patologías que también van a ir aumentando dicha incidencia, como pueden ser los prolapsos, las insuficiencias, tanto mitrales como de otras válvulas que son menores, lesiones menores, o que muchas veces solo les damos vigilancia,
pero que definitivamente aumenta hasta un 52 el número de casos. Hablando ya de las cardiopatías congénitas, definitivamente también tenemos que hablar qué tipo de cardiopatía congénita es la que tenemos frente, y definitivamente la incidencia va a duplicarse o hasta triplicarse, de 145 a 271 casos también en este tipo de pacientes. En aquellos en los que se ha visto que aumenta aún más la incidencia, y es en los que mucho más debemos de estar al pendiente y sospechar, es sin lugar a dudas en los portadores de prótesis valvulares, donde la incidencia va hasta 300, 400 casos por cada 100,000 años pacientes. Esta es un gráfico, un esquema muy interesante, en el cual tenemos que hablar en un inicio el cómo se va a hacer la lesión endotelial, cómo va a ser el inicio de la formación de la endocarditis, que como veremos más adelante no es que más un acúmulo de bacterias y de células inflamatorias en el tejido, ya que la turbulencia de la sangre es lo que principalmente va a predisponer. Por lo tanto, en aquellos pacientes donde tengamos turbulencia o estemos sospechando de que esta lesión se está llevando a cabo, tenemos que sospecharlo. Aquí podemos ver precisamente cómo se va formando desde una zona predispuesta, en este caso una válvula, ¿no? Que puede ser una válvula displásica o una válvula protésica, en donde el flujo de sangre se hace turbulento. Eso va generando un daño, una lesión precisamente en el endocardio o en el mismo plano valvular. Se lesiona esta superficie de la válvula, y entonces ahí es cuando empieza una agregación. Inicialmente es una agregación trombótica. Definitivamente siempre tendremos que tener la formación de un trombo antes incluso de que hablemos de endocarditis como tal, o existía también esa duda o esa parte tan importante de decir, bueno, un trombo en una válvula, en un catéter, ¿es ya endocarditis o tenemos que comprobar la presencia de bacterias? Bueno, es como que el inicio. Y entonces en estos pacientes en los que vamos a sospecharlo. ¿En qué pacientes? En los pacientes con un catéter intravascular. Puede ser por tiempo prolongado, pero definitivamente cualquier paciente que nosotros tenemos invadido va a ser un paciente que ya está predispuesto a formar estos trombos en primer lugar, y posteriormente a que se agreguen y a que estén ahí las bacterias. Las cardiopatías congénitas, se ha dicho, aquellas que son cianóticas y aquellas que son de flujo pulmonar aumentado o que tienen un alto flujo, así como aquellas que, lo acabamos de decir, producen una turbulencia de flujo en la zona de la lesión. También en aquellos pacientes que tienen material protésico, pueden ser tubos valvulados, tubos no valvulados, pueden ser prótesis mecánicas, prótesis biológicas, o sea, también pueden ser fístulas de Gore-Tex. O sea, tenemos una gama distinta también ya de acuerdo a la evolución de la cirugía cardíaca, en donde podemos tener ya diferentes tipos de material protésico que van a ser un factor de riesgo para nuestros pacientes. Y definitivamente también aquellos que ya tuvieron o que van saliendo incluso de una intervención quirúrgica cardíaca. En algunos centros se ve en las terapias intensivas postquirúrgicas, pues la posquirúrgica de cardio. Entonces, ese paciente que ya tuvo una intervención quirúrgica o un cateterismo cardíaco tiene ya un factor de riesgo para que yo comience a sospechar de que puede tener una endocarditis. Hablando de los agentes etiológicos, pueden ser varios. Hay listados que incluso se pueden ir haciendo de acuerdo a la edad de nuestros pacientes, pero definitivamente hoy nos vamos a detener a mostrar o a señalar a dos, que van a ser los estreptococos y los estafilococos. Se dice que el estreptococo alfa hemolítico del subtipo viridans puede llegar a tener hasta un 50% que ver en la etiología de los pacientes con una endocarditis infecciosa. También se dice que, haciendo una relación con la gravedad o con el pronóstico de nuestros pacientes, pues los estreptococos causan más casos de endocarditis, pero el pronóstico es mejor o las complicaciones son menores. Mientras que el estafilococo, aquí nosotros lo ponemos, el albus y el aureus, entre los dos causando otro 25% de los casos, van a ser menor cantidad de casos, pero se ha visto que el pronóstico es peor, que las complicaciones son mayores y que por lo tanto podríamos tener, digamos, una enfermedad mucho más grave, mucho más difícil de tratar y de erradicar, y que muchas veces puede llegar incluso a necesitar no solo manejo farmacológico, sino también el manejo quirúrgico. Nos vamos a detener aquí, y es tal vez la primera parte importante dentro, digamos, de este curso, dentro de estas pláticas que estamos teniendo, porque va dirigido al ultrasonido.
Entonces debemos de tener en cuenta cuáles van a ser las imágenes o qué es lo que a nosotros nos importa encontrar en el ultrasonido, ¿no? Al momento de hacer un ecocardiograma. Entonces, tenemos algo que es la vegetación endocardítica, que es lo que hemos llegado a escuchar, yo creo que todos nosotros, de si ese paciente tiene trombos o vegetaciones en alguna de las válvulas, en alguna parte del corazón. Entonces, esto, como les decía, en un inicio tiene que ser un trombo, tiene que ser un acúmulo de células inflamatorias que posteriormente se van también agregando, se van sumando bacterias de los tipos que ya hablábamos. Podríamos decir es el equivalente de un absceso si habláramos de lesiones en otro sitio de nuestro cuerpo. Entonces podemos observar bien aquí, una es la muestra quirúrgica patológica, la que ustedes pueden observar, pero la que nos interesa también es empezar a identificar estas imágenes en las válvulas o en el endocardio de nuestros pacientes que no son normales. Vamos a ver esas válvulas engrosadas, vamos a ver estas formaciones irregulares, muchas veces móviles, porque pues van a estar adheridas a las partes móviles de la válvula y por lo tanto las observamos aquí en un círculo azul. Pueden ver cómo se vería precisamente una vegetación, cómo tiene este componente irregular. A veces sí podemos verlos circulares, bien definidos, simétrico incluso, pero definitivamente no es algo normal que nosotros observemos en todas nuestras válvulas. Entonces tenemos que poner mucha atención a este tipo de imágenes que son el inicio o que son lo que vamos a buscar. Aquí les traigo un segundo ejemplo. Nuevamente volvemos a ver ahí, volver a ver, perdón, en este eje de 5 cámaras, precisamente esta formación que si ustedes observan, pues no es la forma común de nuestra válvula. Entonces definitivamente detectar esto es ya una detección de una vegetación que para fines de diagnóstico nos va a ayudar muchísimo en la parte de llegar a una definición de que este paciente está cursando con una endocarditis. ¿Cómo vamos a sospecharlo? ¿No? Porque es precisamente la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cómo llego yo en primer lugar a la sospecha diagnóstica y posteriormente a un diagnóstico definitivo que nuevamente el ecocardiograma se vuelve en el estándar de oro para llegar a este diagnóstico definitivo? Pues en una fase inicial definitivamente van a ser síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Datos de infección para nuestro paciente, algo que no nos va a dirigir, que no es patognomónico de la endocarditis, pero que bueno, nos pone un primer asterisco, nos pone en la mira a todos los pacientes que nosotros tengamos hospitalizados en las terapias intensivas y demás, con un cuadro infeccioso, definitivamente. Después de ello, la fiebre persistente. Y miren que no tiene que ser una fiebre alta de 39, 40 grados, picos muy seguidos. Muchas veces es lo contrario. Muchas veces se convierte en una fiebre, podríamos mencionarla hasta crónica, con solamente febrículas o fiebre de 38,3, 38,5 grados centígrados que persiste durante 5 o 7 días. Eso, más que un cuadro agudo súper característico, es esa parte que nos empieza a decir algo no va bien con mi tratamiento antibiótico, algo no va bien con mi abordaje diagnóstico. Entonces yo tengo que empezar a sospechar puede estar cursando mi paciente con una endocarditis. Otro punto que nos olvidamos definitivamente es que hasta un 40% de los pacientes con endocarditis van a presentar un soplo cardíaco. Este soplo es producto de la insuficiencia valvular, porque vamos a hablar también que en el ecocardiograma no solo nos van a importar las vegetaciones, sino las vegetaciones y las insuficiencias valvulares, porque si estamos hablando de que este proceso y este acúmulo tanto de bacterias como de otros componentes inflamatorios se está llevando a cabo en las partes de nuestra válvula, pues en muchos de estos casos vamos a tener que no hay un cierre hermético, ¿no? Que no hay una cohesión realmente buena y por lo tanto puede haber una insuficiencia y por lo tanto vamos a tener un soplo que aparece. Entonces, tener estos datos en conjunto, un paciente con una fiebre y que aparte está teniendo también el hallazgo de un soplo cardíaco, puede llevarme aún más a sumar y a pensar en endocarditis. Habrá otros datos de infección, como les decía, que son datos de una larga evolución, de algo crónico, de algo tórpido, que podemos tener en este tipo de pacientes y que en ese tipo de pacientes definitivamente ya debo yo sospechar de entrada de que puedo estar ante una endocarditis. Aquí les dejo precisamente esto, no es el objetivo principal ni
ni vamos a ahondar tanto en el diagnóstico, ni en la fisiopatología, ni en demás en cuanto a la endocarditis infecciosa, pero sí me gustaría traer a ustedes los criterios, tanto los de Duke como los modificados, precisamente, para decir cuáles son los criterios mayores y cuáles son los criterios menores o que yo debo de tomar en cuenta, precisamente para decir que mi paciente está ante una endocarditis. Definitivamente los que más nos van a importar y a los que nos vamos a dirigir es aquellos criterios mayores. Para nosotros van a ser el hemocultivo positivo con algunos de los microorganismos que ya hablábamos, y también las alteraciones endocárdicas, que pueden ser, como ya lo hablábamos, por ecocardiograma, que es, nuevamente lo repito, el estándar de oro para nosotros detectarlo, como también el nuevo soplo. Todas estas características son consideradas criterios mayores que nosotros debemos de tener, con algunas características precisamente que deben de cumplirse para decir es un criterio mayor. ¿Por qué? Porque precisamente después vamos a tener los llamados criterios menores, que van a ser aquellas condiciones que no me van a cumplir, hablando del ecocardiograma y del hemocultivo, con estas características, pero yo puedo considerarlo un criterio menor, además de pues aquellos fenómenos como los que ya hablamos, como la fiebre, ¿no? Como los fenómenos vasculares o inmunológicos, o bien, ya lo decíamos, el hemocultivo o el ecocardiograma con alguna alteración, pero que no es ni la detección de un trombo o vegetación, ni un hemocultivo positivo con microorganismos, que aquí están enlistados, se los dejamos para que los tengan ahí a la mano. Y también entonces nos clasifica que nosotros podemos decir, la endocarditis es definitiva, necesitamos 2 criterios mayores, o 1 mayor, 3 menores, o bien 5 criterios menores. También muchas veces no vamos a tener el diagnóstico definitivo con 2 mayores. Pueden ser los 5 menores. Y también nos da aquí la pauta para que nosotros podamos decir, esta endocarditis es posible o esta endocarditis es rechazada. Es para lo que nos va a servir este cuadro, para que nosotros podamos decir nuestro paciente en dónde se coloca o cómo se clasifica. Esta tabla es una parte importante porque definitivamente nosotros que hablamos sobre los ultrasonidos en servicios de urgencias, en terapia intensiva, o hablando incluso también en cardiología pediátrica y en hospitalización, e incluso en la consulta, tenemos que ir dirigidamente a buscar de acuerdo al tipo de lesión que nosotros tengamos o de acuerdo a la característica de nuestro paciente. Sin lugar a dudas, podría decirles yo que lo que observamos aquí en esta tabla es lo que nunca se nos debe de olvidar checar si estamos ante una sospecha de endocarditis. Hablamos desde las lesiones con un flujo pulmonar aumentado y con un flujo turbulento, como las comunicaciones interventriculares, donde precisamente, si recordamos aquella imagen de las primeras diapositivas, el daño y la lesión que se está llevando a cabo en el endocardio va a ser en la pared donde recibe este flujo turbulento. Por lo tanto, tendríamos entonces que la pared ventricular derecha y el velo septal de la válvula tricúspide son sitios donde puede haber endocarditis, donde podemos observar las vegetaciones. En cambio, si tenemos fístulas sistémico-pulmonares, tendríamos que checar muy bien la terminación pulmonar de la fístula. Recuerden que la fístula pues se dirige desde la aorta hasta la rama pulmonar. Entonces, en ese cabo, en esa terminación de la arteria pulmonar o de la confluencia de las ramas, es el sitio donde se genera mayor turbulencia. Por lo tanto, es el lugar donde debemos de ir a buscar precisamente los trombos y las vegetaciones. Hablando de las prótesis o de las válvulas nativas, malformadas, es decir, del esquema como tal, del dibujo que yo les ponía, pues es precisamente en las comisuras, en los anillos vasculares, en el plano valvular, o en la misma válvula en sus velos o en sus valvas, donde podemos observar esta vegetación. Entonces son sitios que debemos de ir a interrogar muy bien y asegurarnos que no estemos ante una vegetación. Un tema un poco controvertido o un poco que sigue siendo debate es precisamente en lesiones como la comunicación interauricular y el conducto arterioso, en donde sí se genera una pequeña turbulencia, pero definitivamente no se ha detectado o no se ha visto que se formen lesiones vegetativas. También ya lo habíamos dicho en cuanto a los criterios, no siempre se necesita tener una vegetación para llegar al diagnóstico de endocarditis. Y esto es muy importante porque también, si ya dijimos que es el estándar de oro y lo que necesitamos para llegar al diagnóstico, no es
100% necesario que yo observe algo en el ecocardiograma. Y entonces eso también ahorita lo vamos a ver más adelante en cuanto a pequeñas recomendaciones que me dicen, bueno, si yo estoy tratando, o más bien si yo estoy sospechando una endocarditis y no tengo a la mano tampoco un ultrasonido, pues definitivamente tengo que iniciar el tratamiento y dirigir mi abordaje de otra manera. Por último, la parte de los catéteres intravasculares. Esta parte yo creo que sigue teniendo una gran incidencia, sigue siendo un problema en nuestras unidades de terapia intensiva neonatal, también en las terapias intensivas pediátricas, así como en los pisos de hospitalización, en las salas de oncohematología, en muchos pacientes que tienen catéteres y sobre todo catéteres de larga duración, debemos de interrogar o debemos de buscar en el ecocardiograma estas imágenes. Aquí les tengo algunos ejemplos hablando y voy a dirigirme sobre todo a los catéteres intravasculares, porque definitivamente yo creo que en toda nuestra práctica y en nuestras unidades es a lo que más nos vamos a enfrentar. Tenemos dos imágenes aquí en las cuales podemos observar un catéter, sobre todo la vena cava, llegando a la aurícula. Vean esta forma lineal, esta forma, si no es bien súper delgadita, pero por lo menos sí está lineal, parejita, homogénea, y sobre todo que va a tener un poco de hipereconicidad en esa punta del catéter, ¿eh? O sea, es muy característico que se vea esta visión, esta estructura como algo anormal a veces, pero estamos hablando de la punta del catéter, o sea, eso es normal que nosotros lo veamos en los ultrasonidos. Y teniendo esta imagen en mente, entonces vamos a hablar en la siguiente diapositiva, por favor, sobre cómo no debería de verse. ¿Cómo no debería de verse un catéter? Por ejemplo, en la imagen número 1 tenemos precisamente la aurícula derecha y si ven tenemos incluso una imagen un poco hasta como si fuera estrellada, de bordes irregulares, pequeña, pero no es normal. O sea, definitivamente yo siempre se los he dicho también, si nosotros vemos por fuera un catéter, pues tiene una estructura lineal, o sea, no tiene por qué verse de alguna otra manera dentro de la aurícula o una vez que ya estamos haciendo el ecocardiograma. Entonces aquí definitivamente podríamos ver nosotros ya que comienza la formación de un trombo y entonces tendríamos que darle el seguimiento. En la imagen número 2, entonces ahí sí tenemos un trombo totalmente formado, incluso si ponemos mucha atención podemos ver en el centro cómo se observa ahí sí la punta del catéter. Y en la parte, pues ahora sí que distal o en la parte periférica, la formación de incluso una masa que nos hace a nosotros pensar en una vegetación o en un trombo. Como les digo, existe esta definición o esta parte que sigue siendo también de discusión de, bueno, ¿es vegetación o no es vegetación? ¿Es trombo solamente o cómo compruebo yo que hay una bacteria ahí? O sea, está en la punta del catéter, no hay ninguna estructura cardíaca. Posteriormente, la 3 es una estructura también parecida a la número 2, que es la formación grande, o sea, eso muchas veces llega a medir 6, 7 milímetros, que no es normal que nosotros lo observemos. Por lo regular, la aurícula derecha debería de verse libre, a pesar de que tenga un catéter, muchas veces vamos a observar la movilidad del catéter, esa estructura lineal en la aurícula, pero también si no lo observamos, no hay problema, o sea, no quiere decir que no esté ahí, sino que entre más grueso y entre mayor sea la estructura que estamos observando, mucho más probable es que estamos hablando de una vegetación en ese catéter. Y por último, en la imagen 4, si ustedes observan, incluso se observan tres masas o tres formaciones nodulares que mucho menos, porque incluso ahí tal vez ya no solo es la punta, sino que literal está haciendo una especie como de rosario a lo largo del catéter, los acúmulos, los trombos y las vegetaciones que tal vez ya se están adhiriendo a nuestra válvula o a nuestra pared de la aurícula o del ventrículo, porque muchas veces incluso pasan a través de la válvula y generan, como ya lo decíamos, una insuficiencia o generan otra adhesión hacia el resto del endocardio. Entonces, estas imágenes tienen que quedar bien claras porque al momento de que nosotros hacemos el ecocardiograma o el rastreo ecocardiográfico en nuestras unidades, estas no son imágenes normales.
Y estas imágenes sumadas, como ya lo habíamos dicho, a un hemocultivo positivo, a un soplo de reciente aparición, o no digamos de reciente aparición, a un soplo, o en pacientes que tienen los factores de riesgo que ya habíamos mencionado, ¿no? Definitivamente nos tienen que hacer sospechar y manejar como si fuera una endocarditis. Aquí les traigo unas recomendaciones, que es precisamente, como les digo, una vez que ya lo sospechamos y una vez que tal vez ya realizamos nosotros el ecocardiograma, ¿qué es lo que realmente me hace falta para completarlo? Y sobre todo en cuanto a los hemocultivos, ¿no? Que yo creo que en muchos de los centros sigue siendo algo que se realiza, que a veces se realiza bien, que en otras ocasiones se realiza a medias. ¿Cuántos de nosotros hacemos hemocultivos seriados para el diagnóstico de endocarditis? ¿Cuántos de nosotros, como vamos a ver a continuación, lo tomamos realmente por función periférica? Entendemos bien el estado de los niños, que son multifuncionados, que son enfermedades crónicas, que muchas cosas, pero si queremos ser estrictos y queremos llegar a un adecuado manejo, definitivamente tenemos que ser también así de estrictos en las recomendaciones o en el protocolo. Entonces, ¿qué se recomienda para nosotros llegar al diagnóstico de endocarditis? Tomar hemocultivos seriados. Estos hemocultivos seriados se definen o son tres muestras por lo menos en 48 horas. En recién nacidos y sobre todo en pretérminos, está bien, se puede aceptar y se reconoce que sean menos muestras, incluso con una sola muestra, pero que tengamos la toma correcta. Ajá. Recuérdenlo, es en pacientes con fiebre, con datos de sepsis, que no se tenga un origen claro, que haya yo auscultado un soplo, que tenga historia de cardiopatías o que tenga una historial también de endocarditis previa. El paciente severamente enfermo definitivamente tiene que tener un protocolo distinto, en primera con la toma de hemocultivos. En este paciente que sí está en un estado hemodinámico que se está comprometiendo o que está más severa su enfermedad, tengo yo que definitivamente tomarle 3 hemocultivos con 1 hora de separación entre cada uno de ellos e iniciar tratamiento empírico inmediato. No me voy a esperar al eco, no me voy a esperar a la interconsulta, no voy a esperar nada más. Y por último, algo súper importantísimo es que de preferencia, o mejor dicho, no se recomienda la toma de hemocultivos arteriales ni tampoco de catéteres venosos. ¿Ok? Entonces, para llegar al diagnóstico, tendríamos que estarlos tomando de un catéter venoso central. Por último, les quiero hablar también de esta parte que serían las indicaciones para la cirugía, porque como lo decíamos, tenemos el tratamiento farmacológico antibiótico en el cual esperaríamos que sí mejore precisamente esta vegetación, ¿ok? Pero en aquellas que sean persistentes o en los pacientes en los que están presentando embolizaciones, ya sean sistémicas o pulmonares, debe de tomarse en cuenta la cirugía como tratamiento. También el tamaño es muy importante. Si los trombos o las vegetaciones son mayores de 10 milímetros o están en la valva de la mitral anterior, se considera que deben de ser quirúrgicos por el riesgo que existe de embolización sistémica. ¿Ok? También, como lo decíamos, si hay un aumento en vez de una reducción, o sea, también esto puede ser un criterio, que yo ya lo detecté, que yo ya le inicié el tratamiento, pero estoy teniendo un aumento en el tamaño de la vegetación, también es una indicación para que nosotros hagamos una cirugía. La siguiente sería la disfunción valvular. Ya lo dijimos, tanto las insuficiencias mitrales como tricuspidias pudieran ser de las más comunes en endocarditis y por lo tanto me podrían llevar a una falla ventricular o a una insuficiencia cardíaca. Entonces, definitivamente tengo que valorar la cirugía como tratamiento. La perforación o la ruptura de las válvulas, es decir, ese daño crónico y ese daño persistente a la válvula, también, pues para hacer precisamente hasta reparación de la válvula, debe de ser considerada la cirugía. Y por último, en aquellas pacientes que tengan también un reemplazo valvular y que tengamos dehiscencia o que tengamos un aumento de la lesión, ¿verdad? Que tengamos la diseminación, también la creación o la formación de un absceso grande o que a pesar de mi tratamiento no tenga yo ninguna respuesta,
así como un bloqueo, ¿verdad? Un bloqueo que también detectáramos que es de nueva aparición, pues nos está hablando de que este paciente está evolucionando mal o que el tratamiento médico o farmacológico no va a tener solución como tal y tengo que optar por el quirúrgico. Entonces, de esta manera es como nosotros sospecharíamos e identificaríamos a un paciente que tiene endocarditis. Entonces, ahorita a continuación, el doctor Oscar Ramírez nos va a apoyar y nos va a platicar un poco sobre la otra visión que tenemos preparada de la endocarditis para ustedes. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Bueno, ya comentando lo que es la endocarditis desde el abordaje clínico, pasando por el infectológico y que es vital. Realmente para tratar pacientes, recordemos que tenemos que verlos desde varias perspectivas, no solamente desde una. Bueno, aquí les hablaré un poquito de la imagen, que es lo que atañe al, al programa, ¿vale? Recordemos que el ultrasonido como tal es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Quizás no fácil, pero sí sencilla. Es rápido, es económico y cualquiera lo puede hacer a bordo de cama. No necesitas trasladar al paciente. Puedes llevar tu equipo y simplemente ponerle una sonda. En el caso de cardiología, y en el caso enfocado hacia buscando estos trombos, estos abscesos, estas vegetaciones, vamos a enfocarnos en estas imágenes, en estos ejes. Vamos a poner el transductor abajo, en el eje subcostal, donde sintamos el choque de la punta, lo vamos a dirigir para obtener este corte de 4 cámaras y lo vamos a poner en el paraesternal izquierdo, tercer espacio intercostal, para obtener estos 2 cortes, ¿vale? Y como se pueden dar cuenta, obtenemos, solamente requerimos un poquito de imaginación para empezar a ver cómo se ven. Si se dan cuenta, por ejemplo, en estos ejes cortos, que quizás son los menos característicos, contrario a estos dos que bastante sencillos se ven, vemos que el eje corto, como su nombre lo dice, corta el corazón de tal forma que, si se dan cuenta, aquí tendríamos al ventrículo izquierdo con toda su masa ventricular y el ventrículo derecho abrazándolo. Un poquito más arriba vemos, aquí recuerden, aquí está el corazón, ¿vale? Y vemos cómo está aquí la pulmonar que va saliendo con sus 2 ramitas. Aquí está la válvula pulmonar y al ladito está la válvula aórtica, nada más que recordemos que la aorta se va hacia arriba y por lo tanto la vemos en un corte transversal, contrario a la pulmonar, que sí la vemos por completo. Esto nada más una breve introducción para que empecemos a ver un poquito de ejemplos de cómo se ve esa vegetación, cómo se ve esa endocarditis o cómo se ve ese trombo. No es tan sencillo. Aquí tenemos el corazón, vemos el ventrículo derecho, vemos el ventrículo izquierdo y vemos que en las válvulas, aquí sería la mitral y aquí sería la tricuspidia, vemos que en las válvulas ya empezamos a observar algunas imágenes que no son completamente lineales, como la válvula mitral. Vemos que ya tiene una imagen redondeada que tiene una ecogenicidad distinta. Si nos damos cuenta, esta valvulita, todo parece blanco del mismo color. La ecogenicidad es muy parecida en toda la válvula y también en su contraparte, contrario a esta, ¿vale? O contrario a esta, que si se dan cuenta, esta forma tenemos una hiperecogenicidad y aparte también una ecogenicidad disminuida dentro de la misma lesión. Pongámoslo en video y lo vemos un poco más claro. Vemos cómo realmente se ve distinto. Algo no está bien en esa válvula. Sospechamos de trombo, sospechamos de endocarditis, sospechamos de una vegetación. Bueno, sigamos yendo hacia los ejes. Aquí les traigo este eje, ¿vale? Es el eje corto, donde se ve la arteria pulmonar, recordando. Y vemos nuevamente que existe algo. Además, si somos atentos, vemos también que existe una pequeña pausa, una arritmia, como lo podemos ver aquí en el electrocardiograma, lo podemos ver bien en la imagen con esa pausa que ocurre de repente. Pero lo más importante y a lo que nos atañe el día de hoy, al ladito de la válvula aórtica vemos esta imagen redondeada, hiperecogénica y que coincide,
Si se dan cuenta, aquí está la válvula tricúspide. Entonces, estaría al ladito de la válvula tricúspide o en la válvula tricúspide, ¿vale? Así es como se ve una imagen anormal en el ecocardiograma. Seguimos analizando ese corazón. Recordemos, este es un eje subcostal, un eje largo, ¿vale? Vemos el ventrículo izquierdo y aquí vemos la válvula mitral y vemos cómo en la válvula, esta es hacia la aorta, y vemos cómo en la válvula mitral también observamos unas imágenes hiperecoicas, ¿vale? Junto también al ventrículo izquierdo. Entonces empezamos a sospechar que probablemente nuestro paciente tenga algo más que una endocarditis, ya que son bastantes imágenes. Y entonces ahí la importancia de la clínica, de los antecedentes, de ver al paciente desde varias perspectivas. Este paciente, vean, acá tenemos otro eje corto, ¿vale? Aquí está la arteria pulmonar con la válvula pulmonar y aquí están esas masas que veíamos. Entonces, curiosamente, este paciente no tuvo endocarditis. Este paciente no cursó con fiebre. Este paciente no tenía ningún catéter venoso instalado. Este paciente no tenía ninguna cardiopatía congénita, una CIV que hiciera que hubiera flujo turbulento. Este paciente lo que tenía o lo que llegó a tener fueron rhabdomiomas múltiples, ¿vale? Masas en varias cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en algunas válvulas. Sin embargo, no cursó con una clínica de infección. Este paciente tuvo rhabdomiomas múltiples. He ahí la importancia de ver al paciente de manera integral y no solamente con imágenes cardíacas. Y de hecho, podríamos pensar que es imposible que existan una endocarditis aquí en el ventrículo derecho junto con una vegetación en la válvula tricúspide, junto con otra endocarditis en el ventrículo izquierdo, e incluso un absceso o pericárdico, porque si se dan cuenta esto es adentro, esto es el miocardio y esto es afuera. No es imposible. Sin embargo, es más improbable, mucho más improbable que exista una infección tan así, sin fiebre y sin ningún otro dato de inflamación sistémica, contrario a que exista algo más común como rhabdomiomas en este caso. Este es el mismo paciente después de esperar y a este paciente en específico se le trató con everolimus. Entonces vemos cómo resolvió justamente tratando de buscar la etiología de estas imágenes raras que vemos por ecocardiograma. Aquí les traigo otro ejemplo, ¿vale? Desde ya nos damos cuenta que este corazón no es como nos lo pintan. Aquí debería estar la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces, desde ya nos damos cuenta que le falta un tabique al ventrículo izquierdo, o que diga a los ventrículos para que exista una buena división. Es decir, este paciente sí tiene una cardiopatía congénita. Desde los antecedentes ya empezamos a sospechar que sí tiene factores de riesgo para desarrollo de una endocarditis. Y como se pueden dar cuenta, aquí al ladito de esta válvula tricúspide, aquí empieza a salir una pelotita que algo no está bien. No se ve muy claro esa pelotita. Veámoslo orientándonos hacia esa pelotita, hacia esa imagen hiperecogénica que está, como se pueden dar cuenta, está anclada a una válvula, se mueve junto como se mueve la válvula. ¿Puede existir una válvula así de fea? Sí, puede existir válvulas muy feas. Sin embargo, por probabilidades y viendo todas las características del paciente, este paciente, les digo, cardiopatía congénita, además este paciente sí cursaba con fiebre de larga evolución. Durante 5 o 6 meses este paciente pasó con fiebre, con múltiples esquemas antimicrobianos de manera ambulatoria, hasta que ya no pudo más y llegó a área de choque. Entonces, si se dan cuenta, esta imagen hiperecogénica que está en una válvula, alrededor de una válvula, sí fue compatible con endocarditis, ¿vale? En este caso sería una vegetación, que recordemos que la vegetación pues es una endocarditis de las válvulas del corazón. Recordando lo que comentaba el doctor Tomás, si interrogamos, si le ponemos un poco de Doppler color para interrogar el flujo a través de esta válvula, observamos que
pasa bien la sangre, pero también regresa bastante bien. Hay una insuficiencia y esto lo podemos ver con imagen. Sin embargo, con poner el estetoscopio encima del tórax, incluso con poner la mano, ni siquiera la oreja, con poner la mano, los dedos, uno podría sentir el frémito que origina ese soplo, esa insuficiencia valvular originada por esta displasia secundaria a una vegetación secundaria a una endocarditis. Esto antes de convertirse así, tuvo que ser una endocarditis. A la primera semana de fiebre no tenía esta lesión la válvula. A la primera semana de fiebre únicamente había unas cuantas bacterias. Un mes después quizás ya había trombo. 3 meses después, este trombo con bacterias empezó a soltar bacterias hacia todos los lados. De hecho, este paciente llegó por un cuadro de un evento vascular cerebral. Le dio un ataque isquémico justamente porque se soltó un pequeño trombo con bacterias, y no solamente al cerebro, también a varios más. Entonces, bueno, este sí fue un caso de endocarditis. Ejemplos más. Una imagen subcostal. Vemos que aquí está muy bien el ligadito. Vemos algo raro, incluso por aquí, por el hígado. Si se dan cuenta, aquí también vemos una imagen hiperecogénica en el hígado. Todo se ve bastante homogéneo, excepto esto. Bueno, ok, un dato, no solamente nos concentraremos en el corazón. Aquí vemos que está el corazoncito, cavidades derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha. Aquí está aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y vemos que en la aurícula izquierda algo está mal. Vemos una imagen redondeada de bordes no muy bien definidos. Es decir, no vemos un circulito bastante bien, sino que lo vemos un poco amorfo. Además, no lo vemos completamente homogéneo, lo vemos heterogéneo dentro de su interior. Si nos vamos al corte apical de 4 cámaras, vemos que efectivamente esa imagen prevalece. Nos damos cuenta que no está anclada a una válvula tricúspide, sino que se encuentra permanentemente ahí en la aurícula derecha. Y en este caso en específico, diríamos que en la parte superior posterior de la aurícula derecha, ¿vale? Contrario a estar anclada en la válvula tricúspide. Bueno, buscándole, rastreando, vemos que entonces esa imagen de bordes no muy bien definidos que está en la aurícula derecha, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, que están recargados sobre el hígado, viene desde algo que pasa por aquí al ladito del hígado. Esto se llama vena, bueno, esta es la vena cava, y vemos cómo viene desde ahí, desde la vena cava viene, invade la aurícula derecha. Este paciente fue un caso de un trombo tumoral. Como lo comentó el doctor Tomás, antes de, bueno, no, es muy difícil diferenciar entre un trombo y una endocarditis. Y muchas veces podríamos decir que no puede haber endocarditis sin existir un trombo. Es muy difícil que haya un daño endotelial sin que se genere un trombo. Siempre que hay un daño endotelial, ya sea por inflamación o por causas infecciosas, existe un poco de trombosis in situ. ¿Vale? Ahí lo difícil de diferenciar estos cuadros. En este paciente, de hecho, fue bastante difícil porque esto fue un trombo tumoral y como su nombre lo dice, pues era secundario a un cáncer. Y este paciente, este paciente tenía síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, tenía fiebre. Es decir, ¿cómo sabes si la fiebre es por infección o es por trombo? Por eso es importante recordar que, ¿sabes qué? Tengo esto. ¿Obstruye el flujo? Sí, obstruye el flujo. ¿Tengo que tratarlo como trombo o como endocarditis? Dale antibiótico y también dale tromboprofilaxis, ¿vale? A veces las decisiones se tienen que tomar con base en los demás datos, no solamente con los datos ecocardiográficos. Aquí otro ejemplo, igual, ¿vale? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aquí está la válvula mitral, aquí está la aorta, y vemos que aquí en la aorta hay algo, aquí en la valvulita, una imagen más hiperecogénica. Ok, veámoslo con eco, en movimiento. Ok, vemos que sí, hay algo más aquí en la válvula aórtica,
y que impide adecuadamente el correcto flujo. ¿Cómo sabemos que impide el correcto flujo? Bueno, porque existe un patrón arcoíris, o no se llama arcoíris, se llama patrón que se sale, es un efecto de aliasing, que se sale de los colores marcados, de la escala de velocidades marcadas. Sin embargo, en este paciente es una prótesis valvular, que aquí se complican mucho más las cosas, porque como ya lo vimos, las prótesis valvulares tienen riesgo de tener endocarditis y per se una prótesis valvular siempre origina esto. Se ve más hiperecogénica y como se dan cuenta, no deja ver las estructuras atrás de ella. Ocasiona un eco atrás de estas estructuras. Por lo tanto, no podemos verla adecuadamente con un ecocardiograma. Así que si la sospecha, porque este paciente tiene fiebre, si la sospecha persiste de que sea una endocarditis, si tú no la puedes delimitar bien, no importa, este paciente tiene una prótesis valvular. A veces el eco no nos resuelve por completo las cosas, ¿vale? Entonces, así se ve una prótesis valvular y sí, es bastante difícil. Te tienes que guiar por los datos clínicos y a veces se requieren más estudios, llámese cultivo o incluso otras técnicas de imágenes no tan bonitas y no tan sencillas como el ecocardiograma, llámese tomografías. Este es el caso de igual, si vemos el eje corto, ¿vale? Por aquí va a salir la válvula pulmonar con sus dos ramitas. Aquí en el centro vemos la válvula aórtica y aquí vemos la válvula tricúspide. Y vemos que la válvula aórtica tiene un puntito, tiene una imagen hiperecogénica nuevamente. Ahí en esa válvula que se abre y se cierra, hay una imagen hiperecogénica, ¿vale? El mismo paciente, eje largo, aorta, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Como nos podemos dar cuenta, la aurícula izquierda está enorme. Y vemos nuevamente esa válvula aórtica, pero desde una perspectiva lineal. Y como nos podemos dar cuenta, existe una anomalía en esa válvula aórtica. Es decir, este paciente ya tiene una anomalía valvular que lo predispone a tener endocarditis. Si este paciente tiene fiebre, hay que tratarlo como endocarditis, ¿vale? ¿Por qué? Porque está predispuesto, tiene un factor de riesgo que es una anomalía valvular. Otra imagen, como nos podemos dar cuenta, existe, aquí ya vemos que, aquí vemos que es igual, una imagen 4 cámaras, ¿vale? Del lado, aquí tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y vean cómo aquí en la aurícula derecha observamos estas imágenes hiperecogénicas de bordes no muy bien definidos, que están en la pared auricular. Ok, clínica de endocarditis, este paciente no cursaba con fiebre, no cursaba con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Este paciente cursaba con datos de bajo gasto. Y si observamos a este paciente en un eje corto, ¿vale? Aquí se los puse de ejemplo. Este paciente, todo el ventrículo izquierdo pareciera que tuviera músculos papilares grandototes. Este paciente fue un paciente con miocardio no compactado, ¿vale? Entonces este paciente no, estas imágenes hiperecogénicas que estaban fijas a la pared auricular, eran sus músculos, su miocardio que no se había compactado adecuadamente. Lo pueden ver aquí en el ventrículo izquierdo, quizás no es la mejor imagen, por eso es la importancia de conocer un poquito de varios de imagen cardíaca para saber que tenemos que ver al corazón desde distintas perspectivas para poder obtener mejores imágenes, ¿vale? Entonces, este es un caso de un miocardio no compactado, no de una endocarditis. Ahí podemos ver nuevamente al corazón, ¿vale? Y el eje corto del mismo paciente. Como se pueden dar cuenta, pues parecía que todo el músculo, el ventrículo izquierdo, tiene un montón de esas mismas imágenes redondeadas de bordes no muy bien definidos, ¿vale?
Sin embargo, en este caso corresponden a músculo cardíaco, como si tuviera múltiples músculos papilares. Aquí tenemos otro caso que vemos, bueno, bastante claro: aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Vemos cómo existe evidentemente una imagen redondeada de bordes irregulares con distinta ecogenicidad dentro de ella, y que aparte está pegada a la válvula mitral y se mueve junto con la válvula mitral. Evidentemente esto, y aquí la importancia justamente de conocer varias perspectivas, independientemente de si esto es un trombo, si es endocarditis, si es un tumor, por los simples tamaños, como nos comentó el doctor Tomás, se tiene que operar, es quirúrgico, ¿vale? ¿Vamos a darle antibiótico? Sí, hay que darle antibiótico. ¿Hay que darle tromboprofilaxis? Sí, hay que darle tromboprofilaxis. Pero hay que hacer la interconsulta al servicio de cirugía cardíaca, porque una masa así tiene que ser extirpada. Finalmente, después de ser extirpada, se corroboró que esta imagen era un mixoma auricular. Y muchas veces así es como se van a diagnosticar realmente las endocarditis o las no endocarditis. De hecho, aquí también tenía otra imagen, pero bueno, justamente así se van a diagnosticar muchas, con la histopatología. Muchas veces la única manera de estar seguros de si fue endocarditis, si fue un trombo o si fue un tumor, es hasta que se hace la histopatología de la lesión. Y es que así tiene que ser. Termino dejándoles este artículo donde nos habla justamente de tumores cardíacos. Y de hecho, el artículo se llama así: tumores cardíacos. Ya después, dentro del artículo, nos comenta que más que tumores vamos a hablar de masas cardíacas. Y justamente lo que decía el doctor Tomás, desde varias perspectivas, ¿vale? La perspectiva clínica, no solamente nos quedemos con la perspectiva de la imagen. La perspectiva clínica es lo que te va a orientar hacia qué es esa masa que se ve. Aquí un esquema representativo de que muchas veces también la orientación, por eso les comentaba y les ponía las vistas desde varios lados del corazón, que si está pegada a una válvula, que si son válvulas izquierdas, que si son válvulas derechas, que si está dentro de una cavidad, que si está dentro de una cavidad de alta presión, llámese ventrículos, que si está dentro de cavidades de baja presión, llámese aurículas, que si está llegando junto con las venas. Todos estos datos, que los podemos obtener desde una buena visión ecográfica, nos van a orientar mucho hacia qué tipo de lesión tenemos. Y el mismo artículo nos menciona que hay 3 principios. Principio número 1, lo más común si tú ves algo raro en un ecocardiograma: trombo o vegetación. No le busques, el artículo es de tumores cardíacos. Pero el mismo artículo te menciona, antes de pensar en tumores cardíacos, piensa que es trombo-vegetación, así de sencillo. Y vale, antibiótico-terapia. Y si no, ahora sí, ya puedes irte a pensar que es un tumor cardíaco. Y el artículo nos menciona que la mayoría de los tumores cardíacos son secundarios, es decir, vienen de otro origen, y los tumores cardíacos primarios, la mayoría son benignos, ¿vale? Un poquito de comercial. Estas charlas son enfocadas a ultrasonido, a ecografía. Realmente no necesitan esperarse a terminar la carrera, hacer una especialidad en radiología o hacer una especialidad en cardiología y hacer ecocardiografía. No, 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 no. Desde estudiantes, desde incluso ni siquiera de estudiantes de medicina, estudiantes de cualquier área afín a la salud, enfermería, técnicos, cualquiera puede hacer insonación, ¿vale? Recordemos que ya se está manejando como un quinto pilar de la exploración física. Oye, ¿y qué se necesita para hacer ecografía? Bueno, aquí nada más antes de que se me pase, miren, con la historia clínica, la precisión diagnóstica. Ya si lo exploramos al paciente,
un poquito aumenta más. Si aparte le hacemos, esto es enfocado a exploraciones cardiológicas, si aparte de la exploración física y la historia clínica le tomamos un electrocardiograma, la precisión diagnóstica aumenta. Pero si aparte le hacemos un rastreo ecográfico, la precisión diagnóstica se eleva por los cielos. Se necesita mucho, es muy difícil, pues de acuerdo con los estudios que se han hecho, el programa consistió en entrenar por 10 minutos mediante un tutorial de ultrasonido. Ok, y para diagnosticar ya cosas más pro, 90 minutos de práctica con pacientes. Y con esos minutos, con esos 90 más 10, con esas 2 horas de aprendizaje de ultrasonido, la precisión diagnóstica aumenta maravillosamente. Bueno, creo que es todo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, adelante, estamos aquí. Qué buena presentación, Oscar. La verdad, súper interesante. Y sobre todo me gustó el último artículo como para incentivarnos cada vez más a meternos en el mundo de la ecografía, ¿no? La verdad es que El futuro es hoy, ya si tenemos la herramienta, así como la oximetría que se volvió muy de moda el año pasado, ya debe ser indispensable llevar en el bolsillo. yo me quedo con esta idea que, sobre todo en mi época, cuando estábamos estudiando algunas cuestiones relacionadas con ecografía, decían, es operador dependiente, y la verdad es que te anima un montón ver que los tiempos y las prácticas para llegar a determinados diagnósticos no son tan complejas ni insuperables, ¿no? La verdad es que muy, muy bueno. Yo quería hacerte una consulta. Sí. ¿Cuál es la correlación? Porque en un momento dado hablaban del tamaño de la lesión. ¿Cuál es la correlación que hay entre lo que es transtorácico y transesofágico? ¿Hay buena Eh, correlación? bueno, de hecho, sí existe buena correlación. Sí existe buena correlación y ahí sí voy a volver al clásico operador dependiente. Realmente el transtorácico ayuda mucho para cuestiones ya muy finas. Si tú tienes dudas sobre alguna lesión que está en aurícula izquierda, en la válvula mitral, y ya vas a tomar una decisión quirúrgica, ¿sabes qué? Sí me causa insuficiencia, ¿sabes qué? No, está en el velo, no, está en el músculo. Ahí sí se tiene que hacer un ultrasonido transtorácico, justamente porque es cuestión de 1 o 2 milímetros. Ahí sí digamos que es necesario y sí es muy operador dependiente porque el transtorácico no te va a dar toda esa información. Pero son casos muy específicos, es el 1% de los casos que presentan alguna lesión valvular. En cuanto a casos obvios o evidentes de que se va a realizar, por ejemplo, en el caso del mixoma que les presenté, en el caso del trombo tumoral que les presenté, evidentemente cualquiera que lo haga un cardiólogo, lo haga un ecocardiografista, lo haga un radiólogo, lo haga un estudiante de medicina entrenado durante 2 horas, no hay duda que en cuanto lo vea el cirujano va a decir lo opero. No necesito transtorácico, no necesito tomografía, no necesito nada. En cuestiones muy evidentes, la correlación es excelente. En cuestiones ya muy precisas para ver la disfunción valvular y que en un paciente de 80 años que ya tiene un poquito de calcificación y que aparte tiene degeneración y que aparte es una insuficiencia grave pero sin síntomas y que entonces por ecocardiograma de todos los parámetros 3 te salieron graves y 2 te salieron moderados y entonces no lo clasificarías para una cirugía valvular, ok, ahí sí la correlación disminuye mucho, pero en decisiones terapéuticas yo le llamo de urgentes, ¿no? No es que no sean importantes las otras, simplemente no son urgentes. En decisiones urgentes, el ultrasonido transtorácico o el ecocardiograma, la ecografía transtorácica la correlación es 100% prácticamente. Tal cual, tal cual. Por ahí nuestro rol tiene que ver más que nada con eso, con identificar si es que hay una lesión y ahí terminar de trabajar con el equipo para definir las características y el compromiso funcional más en detalle.
Exacto. No sé si alguien del público desea hacer alguna consulta. Bueno, y saliendo un poco de lo que es endocarditis, ¿vos ves algún rol de la realización de el transtorácico, el transesofágico para el intensivista, Oscar? Mm, Independientemente de la endocarditis, o para nosotros bastaría solamente con el sí, transtorácico. mira, yo como cardiólogo pediatra de repente nos limitamos mucho por el tamaño de las sondas. Que las sondas transtorácicas no son tan comunes como las sondas transesofágicas no son tan comunes como las sondas transtorácicas. Hay muchísimos estudios sobre la utilidad del monitoreo transesofágico. Sin embargo, yo estoy muy parcializado debido a que con el transtorácico nunca he tenido ningún problema. No podría decirte que no existe ventajas del transesofágico. Sin embargo, yo no me ha sido necesario en terapia intensiva un monitoreo transesofágico con ecocardiograma que no se pueda realizar mediante el transtorácico. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la terapia intensiva ayuda mucho saber cuestiones muy orientadas hacia cómo está el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco se saca muy bien con el transtorácico. Se puede sacar desde el eje apical. No, que ahí tiene una pleura, una sonda pleural. Ok, te vas desde el supraesternal. No, que ahí está con traqueostomía. Ok, te vas desde el subcostal. Hay muchas opciones para monitoreo desde fuera en las que no es necesario el transesofágico. Quizás en la parte de los pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca, ahí sí, porque ahí sí ya tendrías que tomar la decisión de si a pesar de tu manejo el paciente requiere ser reintervenido quirúrgicamente. No, pues ahí sí van a hacer cosas muy finas sobre cuánto quedó que no capta bien la válvula, que es una CIV residual que no se puede ver bien desde fuera por la inflamación que ocurre después de la cirugía. Ahí en los pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca, ahí probablemente sí, pero es para tomar la decisión de reintervención, más que para tomar la decisión de subirle o bajarle aminas, ¿no? O ver cómo está el ventrículo derecho para modificar los parámetros del ventilador. Mismo, por ejemplo, del protocolo Vexus es mucho desde el plano subcostal, más que, y eso no lo puedes obtener desde el transesofágico. Entonces, sí, he leído mucho sobre las ventajas del transesofágico con monitoreo, pero yo hasta el momento no considero que sea necesario en la mayoría de los pacientes. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Acá están enviando felicitaciones múltiples para ustedes, para Eduardo y para vos. Bueno, Gracias nosotros por la invitación. estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes, por la generosidad en compartir su conocimiento y por lo pedagógica que fue la presentación. Así que ha sido un placer. Igual, lo mismo digo. Un placer. Bueno, si no tenemos